estudiante del programa de Ingeniería Industrial tercer semestre, y hoy les vengo a hablar acerca de los 3 teoremas que se conversaron en la clase de ecuaciones diferenciales para este último corto. Entonces, primeramente se habló del primer teorema de traslación. Este teorema nos indica que si existe una transformada Laplace para una función f de t igual a fs, o sea, una función que depende de s, y además de eso a pertenece a los reales, entonces se cumple el siguiente teorema, que dice que la transformada Laplace de esa función f de t cuando se opera con la exponencial a la t multiplicado, el t multiplicado por cualquier variable, por cualquier real, entonces esto nos daría como resultado f de s menos a. Y además, este f de s menos a se halla de la siguiente forma: transformada Laplace de f de t, la función original que tenemos, pero cuando tengamos la variable s la evaluamos en s menos a. Asimismo, este primer teorema tiene su inversa, que es que la transformada Laplace de f de s menos a va a ser igual a la exponencial de at multiplicado por f de t. También está el segundo teorema de traslación, que se utiliza para funciones a trozos normalmente, o por partes. Entonces, nosotros tenemos una función f de t que cuenta con g de t y h de t. Toma la forma de g de t cuando la variable independiente t es mayor o igual a 0 y además de eso es estrictamente menor que a. Y toma la forma de h de t cuando t es mayor o igual a. Para temas, cuando nosotros estamos trabajando con problemas de valor inicial, lo que se necesita para resolver el ejercicio es nosotros dejar la variable f de t en términos de la función escalón unitario, que es u de t menos a, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? La forma correcta es poner la función g de t más u de t menos a, que es la función de escalón unitario, multiplicado por la diferencia entre estas dos funciones, h de t menos g de t. Y eso es un proceso que se repite. Si aquí estuvieran implicadas 3 funciones, entonces se seguiría multiplicando por el escalón unitario, solamente cambiaríamos la variable a por una b, por una variable distinta, que sería el intervalo pues, que afectaría, sobre el que afectaría la función. Entonces, si ahora ya entrando en el teorema como tal, si f de s es igual a la transformada Laplace de una función f de t y además de eso a es mayor a 0, entonces nosotros tenemos que se cumple lo siguiente: la transformada Laplace de la función escalón unitario multiplicado por f de t menos a es igual a la exponencial elevado a negativo a por s multiplicado por la función f de s, es decir, la transformada Laplace de la función que tenemos acá, f de t menos a. Sin embargo, esto es un método en el que no se cumple normalmente. Normalmente lo que nosotros tenemos es que aquí donde tenemos f de t menos a, nosotros vamos a tener normalmente una función que va a depender de g de t, o sea, de la variable t normalmente, únicamente. Entonces, lo que se utiliza es que la transformada Laplace, normalmente, repito, la transformada Laplace de la función escalón unitario multiplicado por una función g de t o f de t va a ser igual a Euler a la exponencial a la menos a por s Laplace de la función que tenemos acá, pero en vez de esa función estar evaluada en t, está evaluada en t más a. Y además de eso, esto tiene su inversa, como en todas. Tenemos que la inversa de Euler a la menos AS por f de s va a ser igual a la función de escalón unitario multiplicado por Laplace a la menos 1, la transformada Laplace a la menos 1 de f de s y evaluada en t menos a. O sea, t toma los valores de t menos a. Y por último, de este lado tenemos el teorema de convolución. Este teorema nos indica dos cosas. Lo primero que tenemos aquí arriba es una notación, es decir, que la convolución entre dos funciones significa esto que está acá. O sea, la convolución entre f de t y g de t significa la integral de 0 a t de f de t por g de t menos x de f de x por g de t menos x de x.
¿correcto? Y además de eso, el teorema de convolución nos permite obtener esta propiedad, que dice que la transformada Laplace de la convolución entre dos funciones es la multiplicación de la transformada Laplace de todas esas funciones. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a pasar a hacer unos ejercicios. El primero, como no sé si lo había dicho, pero los ejercicios van a estar más que todo enfocados en el segundo teorema de traslación y quizás uno en el teorema de convolución. Entonces, el ejercicio primero dice: evalúe esta transformada Laplace que tenemos aquí, que sería Euler a la 2 menos t multiplicado por la función escalón unitario t menos 2. ¿Correcto? Entonces, nosotros, ¿cuál es el primer paso a seguir que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que reemplazar la t, la tenemos que reemplazar por lo que tenemos aquí adentro, t menos 2, pero como está acompañado de un negativo adelante, pues hay que estar pendientes del signo. Entonces nos va a quedar, cuando reemplazamos esa t, nos va a quedar transformada Laplace de Euler a la 2 menos t menos 2, fijémonos que se va este 2 con este 2, y multiplicado por la función escalón unitario u t menos 2. ¿Correcto? Entonces, siguiendo esto, vamos a tener que, por lo que ya habíamos dicho, por el segundo teorema, vamos a tener transformada Laplace de Euler a la menos t multiplicado por u t menos 2. Y aquí obtenemos esto que tenemos aquí. Aquí. Entonces ya solamente basta aplicar la fórmula. Fíjense que tenemos u de t menos a, que sería u de t menos a, esto que tenemos acá, y g de t, que es esta función, esta exponencial que depende de t. Entonces ya solamente bastaría con aplicar la fórmula y el resultado de nuestro ejercicio sería Laplace de menos t, de Euler de menos t, multiplicado por Euler a la menos 2s, y esto va a ser igual, como estamos hallando inversas, y esto va a ser igual a 1 sobre s más 1 por Euler a la menos 2s. Y así concluiríamos el primer ejercicio. Este sería el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2 vamos a tratar de hallar una inversa. Entonces, vamos a tratar de hacerlo por aquí. Entonces vamos a hacer la transformada Laplace inversa. De 1 sobre s al cuadrado multiplicado por s más 1 Euler a la menos 2s. ¿Correcto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es separar esta expresión que tenemos acá en fracciones parciales. Como es algo que ya sabemos, como no disponemos de mucho espacio, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y entonces eso tendríamos que 1 sobre s al cuadrado por s más 1 va a ser igual a sobre s más b sobre s al cuadrado más c sobre s más 1. ¿Correcto? Entonces, una vez tenemos eso, podemos armar nuestros sistemas de ecuaciones. Vamos a armar nuestros sistemas de ecuaciones que nos quedarían que a más c es igual a 0,
A más C es igual a 0, A más B es igual a 0, y además de eso nos quedaría directamente que C es igual a 1. Que C es igual a 1. Perdón, que B es igual a 1. Que B es igual a 1. Entonces, una vez tenemos esto, ya sabemos que podemos reemplazar aquí B. Eso nos llevaría a que A es igual a menos 1. Es igual a menos 1. Y en ese orden de ideas, C sería igual a 1 también. ¿Correcto? Si reemplazamos eso aquí arriba, ya organizando, por aquí, nosotros podemos reescribir eso como estamos hallando inversas, es este proceso que hicimos aquí, pero el opuesto. Entonces, nosotros podemos escribir ya esto como la multiplicación entre el escalón unitario U de t menos 2 multiplicado por esta inversa que está acá. La transformada Laplace inversa de 1 sobre S al cuadrado que multiplica a S más 1. ¿Correcto? Entonces, una vez ya tenemos esto, podemos sustituir esto que tenemos aquí, lo podemos sustituir en nuestras tres fracciones y ya se nos convertiría en algo mucho más fácil. Entonces tendríamos como respuesta que U de t menos 2 que multiplica a la transformada Laplace inversa de 1 sobre S negativo más transformada Laplace inversa de 1 sobre S cuadrado más la transformada Laplace inversa de 1 sobre S más 1. ¿Cierto? Y como lo vemos aquí, todas estas son transformadas Laplace que salen de manera directa. Esta transformada Laplace es 1, esta es t, y esta vendría siendo Euler. Esta vendría siendo Euler a la menos t. Y pues, como ya lo sabemos, tenemos que evaluar, esta sería, perdón, aquí me faltó algo, aquí evaluado t en t menos a o t menos 2. Entonces, tendríamos este resultado como respuesta U que multiplica U, o sea, la función de escalón unitario U que multiplica a menos 1 más t más 2, t menos 2 más Euler a la menos t menos 2. Y esta sería nuestra respuesta de la inversa. Y eso pues serían dos ejercicios en el que aplicamos propiedades del segundo teorema de traslación. Normalmente cuando nosotros resolvemos ejercicios y tenemos factores cuadráticos irreducibles, saben que en las fracciones parciales se nos diferencia, o sea, ya no sería A, B y C, sino que pues cuando tenemos un factor cuadrático irreducible, nosotros tenemos que poner una variable por, o sea, una constante por una variable más otra constante, y pues de esa manera normalmente siempre nos lleva a utilizar el primer teorema de traslación en el segundo teorema de traslación cuando lo estamos tratando de aplicar, pero pues no es el caso. Y ahora por último, en este espacio que me sobra aquí, voy a intentar hacer un último ejercicio muy simple acerca del teorema de convulsión, porque en estos dos pues más o menos se pudo observar bien las propiedades del segundo teorema de traslación y quizás un poco del primer teorema, pero no hemos tocado ningún ejercicio del teorema de convolución. Entonces pues voy a hacer uno. El ejercicio dice que tenemos que hallar una función x de t. Tenemos que hallar una función x de t de esta integral que está acá. Entonces, integral
de 0 a t, correcto, integral de 0 a t, de una función u multiplicado por x evaluada en t menos 1 de 1 va a ser igual a t a la 3, ¿correcto? Nosotros, por propiedades del teorema de convolución, nosotros podemos aplicar o afirmar lo siguiente. Nosotros podemos decir que t convolución de x de t va a ser igual a t a la 3. ¿Correcto? Nosotros podemos escribir eso. Si nosotros hacemos transformada Laplace de ambos lados, transformada Laplace de este lado t convolución de x de t y la transformada Laplace de t a la 3, nosotros vamos a obtener la siguiente expresión. Por convolución nosotros sabemos que la transformada Laplace de una convolución es la multiplicación de sus transformadas Laplace. Entonces aquí ya tenemos la transformada Laplace de t por la transformada Laplace de x de t igual a la transformada Laplace de t a la 3. La transformada Laplace de t a la 3 sabemos que es 6 sobre s a la 4 y la transformada Laplace de t es 1 sobre s. 1 sobre s al cuadrado, perdón, multiplicado por la transformada Laplace de x de t. X de t, correcto. Y bueno, podemos despejar esto y nos va a quedar que la transformada Laplace de x de t va a ser igual a 6 sobre s al cuadrado. Y bueno, ya para poder encontrar x de t, lo único que nos restaría por hacer sería hallar la inversa de esta función. Entonces podemos decir que x de t va a ser igual a la transformada Laplace inversa, perdón, la inversa de la función, no, la transformada inversa de esta función. Sacamos la constante c, 1 sobre s al cuadrado, y ya sabemos que x de t, esta es la inversa de t, entonces sería 6. Y bueno, eso sería todo. Yo quería traer otro ejercicio, pero no me alcanzó el espacio, entonces eso sería todo el video. Gracias por su atención, espero les guste y les haya servido.